Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos este lindo domingo con nuestro privilegio y oportunidad de adorar a nuestro Rey Jesús. Yo quiero leernos un salmo antes que comenzamos con nuestro servicio. Dice aquí el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Venimos en frente del Señor que es fiel. Con razones tenemos a adorarle. Llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Aleluya, sí Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Oh, sí, Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
manda sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios te está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios. Dígaselo con todo su corazón. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Él va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios.
nuestro corazón. Usted que se encuentra en esta mañana, vamos a adorar al Rey de Reyes. Vamos a adorar con todo nuestro corazón una vez más. Podemos adorar su nombre, porque podemos exaltar. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos abrir nuestro corazón y rendir adoración, alabanza al que solo se merece la gloria, al Cordero. A Él sea la alabanza, a Él sea la gloria, a Él sea la adoración. Aleluya. Oh Señor, te adoramos esta mañana. Usted que está ahí, en esta mañana, si usted puede levantar sus manos y rendir adoración a Dios con todo su corazón y decirle al Señor esta mañana: tú eres lo único que yo necesito en mi vida. Tú eres lo único que yo necesito en mi vida, al que debo adorar, al que debo exaltar, al que debo dar gloria y al que debo dar honra. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Digno eres de alabanza, mi Dios. Digno eres de exaltación. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Estamos entrando a la parte del servicio donde tenemos la oportunidad de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Yo quiero compartir con ustedes el versículo que viene del libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y adelante. Dice ahí la palabra: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Y no sé de ustedes, a veces yo tengo demasiada confianza en mis planes, mis ideas, pero dice la palabra: ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Versículo 9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No estoy diciendo que estamos faltando por vino en este tiempo, pero este fue la bendición de Dios sobre una cultura agricultural donde ellos crecen la comida, crecen las uvas para hacer el vino. Nosotros hoy en día trabajando tal vez por nuestro cheque, pero lo principal es el carácter de nuestro Dios es el mismo. En vez de poniéndonos confiante que yo puedo manejar mi dinero, yo tengo mi cuenta del banco, la invitación del Señor es regresar a sus manos lo que Él ha dado a nosotros y de ahí ver cómo Él puede bendecir y llevar su favor sobre nosotros. Por esto, si quiere reunir conmigo en oración, vamos a regresar al Señor y poner nuestra confianza no en nuestro dinero, pero en nuestro Dios. Señor, aquí estamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas a Él que ha dadonos estas cosas en el primer lugar. Señor, yo quiero confiarme completamente en quién es mi Dios. De ahí, Señor, con mis
ganancias, Señor, con el dinero que tú has dado a estas manos, Señor. Yo quiero regresar y poner a sus pies, Señor, que tú puedes no solamente bendecir mi vida, Señor, pero puedes tocar otros, Señor, y mostrarme, Señor, que tú eres la razón por confianza. Cometimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, bienvenidos a todos que están se conectando hoy para celebrar el Día del Señor con nosotros. Yo soy la pastora Isis Calheiros de la iglesia Servant of Nations de Houston, Texas. Tenemos una palabra del Señor hoy en continuación a la palabra del domingo pasado. Vamos a hablar hoy sobre los dones de la iglesia para el milenio, que es el reino de Jesucristo, que va a durar como 1000 años, ¿verdad? La novia de Cristo, que es la iglesia, tendrá una posición real y una misión importante en el reino de Cristo. Será muy especial. Y Pablo, el apóstol, dice algo muy lindo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Él dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y esa es la verdad. La Biblia habla un poco del reino de Cristo de 1000 años, pero no habla todo. Entonces sabemos que van a haber muchas sorpresas maravillosas que el Señor ha preparado para nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Esto quiere decir que el reino es parte de la herencia que el Padre le ha dado a Cristo, lo que fue prometido por el Padre antes de venir al mundo para salvarnos. En Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, como somos sus herederos, también recibiremos nuestra gran recompensa por haber aceptado a Cristo y haberlo servido en la tierra ahora. La semana pasada yo hablé con ustedes sobre el don de la vida eterna, porque es el primer y quizás más importante don de la vida eterna, porque sin él no podemos estar en el reino. Entonces tenemos que tener la seguridad de que ya recibimos este don cuando creemos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y también con este don vamos a recibir en el futuro nuevos cuerpos resucitados. Entonces será algo totalmente nuevo. Recuérdate que tendremos en el futuro la gloria de Cristo total en nosotros, con estos nuevos cuerpos resucitados que serán eternos y que vamos a poder vivir la vida eterna en ellos, ¿verdad? Entonces, siguiendo, debemos entender lo que los fundamentos del reino de Dios son para podermos reinar con Cristo y servirlo. Por esto me gustaría hablar con ustedes sobre los principales fundamentos del reino de Cristo. Quiero que piensen que este será un nuevo reino, totalmente diferente. Olvidaremos todo y cada idea sobre tu vida que tenemos en esta tierra. Olvídalo, ¿verdad? Porque será un paradigma totalmente nuevo, lo que el Señor está preparando para nosotros. Pero los fundamentos principales del reino ya experimentamos hoy, ya podemos practicarlos hoy. Y estos principales son 5, son la justicia de Cristo, la misericordia, el amor, la paz y la fidelidad. Y vamos a hablar un poquito sobre esto ahora. El apóstol Pedro en el segundo de Pedro 3:13 dice algo muy lindo, dice él:
pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Él está diciendo ahí que en este nuevo momento que vamos a vivir en este reino, la justicia va a habitar ahí, será la casa de la justicia, el hogar de la justicia. Isaías 51:4 dice: préstame atención, pueblo mío, oíme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia será luz para todas las naciones. Qué lindo, porque la justicia de Él durante el reino de Cristo será como una luz, va a iluminar todas las naciones de la tierra. Salmo 89:14 dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, y tus heraldos, el amor y la verdad. Ahí otra vez la justicia, el derecho, el amor, la verdad estarán ahí como los fundamentos de este reino de Cristo. Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, misma ahora, aquí, en este periodo de la iglesia, tenemos que buscar el reino y la justicia de Cristo. Como cristianos tenemos que vivir así, porque Dios es justo. Escúcheme, es parte de su carácter, lo que significa que siempre es justo. Él no puede ser injusto. En la verdad, Él define, establece los estándares de justicia, porque es su naturaleza ser justo, ¿verdad? También hay algunas calificaciones bíblicas que serán requeridas para las tareas que la iglesia tendrá en el reino. Son como cualidades para las tareas del reino, ¿verdad? Quiero hablar de dos. Una es tener un corazón de servidor ahora, de siervo de Dios. Y tener un corazón de fidelidad, ser fiel al Señor y a su voluntad. Juan 12:26 dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Está muy claro, ¿verdad? Los que sirven a Cristo, ahorita en esta vida, será honrado por Dios Padre en el reino. Fidelidad es otra cosa que dice que es muy importante, es una calificación. En Mateo 25:23 la Biblia dice: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esa es una parábola que Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos. Está diciendo aquí que el siervo que es fiel en lo poco será colocado a cargo de mucho más en el reino de Cristo. Recibirá más responsabilidad del Señor. En Lucas 19:17 dice: hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Mira, qué maravilloso. El Señor está diciendo: si fueren fieles en las cosas aquí en la tierra que les he pedido hacer, mesmo que parezcan pocas, tal vez es un don pequeño que no parezca mucho, tal vez no sea mucho dinero, pero tú eres fiel en hacer las cosas del Señor. Él dice aquí que Él te dará el gobierno de 10 ciudades en el reino. Será como ser el gobernador de un estado, tal vez, ¿verdad? De un condado, algo así. Entonces los dones
para estas tareas del reino se asignarán de acuerdo con nuestra fidelidad, con la cual sirvamos a Cristo hoy. Y entonces la fidelidad en el poco ahora nos impulsa mucho más. Y quería decirte que estos son como monedas de trabajo en el reino. La fidelidad y el servicio. La Biblia dice que debemos construir un tesoro en el cielo, ¿verdad? Entonces, si quieres hacer esto, utilice estas monedas del reino, la fidelidad, la justicia y tener un corazón de servidor ahora. Amén. Quería hablar entonces un poco más de los dones, ¿verdad? Del reino. Pero tengo que hablar también de los dones del Espíritu Santo hoy para que ustedes puedan comprender un poco mejor los dones del futuro. Ustedes saben que el Espíritu Santo fue dado en Pentecostes, está en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y sus dones espirituales también fueron donados ahí para empoderar a la iglesia para el ministerio durante este tiempo de la iglesia en la tierra. Entonces, Pablo empieza a hablar sobre los dones futuros, pero él inicia este texto hablando de los dones de ahora del Espíritu. Por esto quiero leer para ustedes 1 Corintios 13, 8 a 12. Entonces, ahora somos hijos de Dios, no podemos ver exactamente cómo serán las cosas. El amor jamás va a se extinguir, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Este texto es maravilloso, ¿verdad? Porque habla aquí que los dones distribuidos por el Espíritu y dados a la iglesia para su uso en esta era de la iglesia son poderosos y maravillosos, pero son temporales. Ellos son para esta era de la iglesia, para este tiempo. Y están incompletos de una manera. Nos permiten ver y comprender las cosas en parte. Pablo llama los dones de la infancia de la iglesia. Estos dones ahora empoderan a la iglesia para hacer el trabajo del Señor. Y son maravillosos y poderosos, pero no son totalmente completos, ¿verdad? Pero ¿cuándo y por qué los dones desaparecerán, los dones del Espíritu? Cuando estemos con Cristo, cuando Él nos lleve para estar con Él. Cuando Él se manifieste, cuando lo que es completo llegue, que será el reino completo del Señor, total. Entonces, ellos son temporales para empoderar a la iglesia para el ministerio por el momento, ¿verdad? Pero desaparecerán porque en el reino futuro seremos como Cristo, vamos a comprender las cosas como Él y operaremos con pleno conocimiento como Él lo hace. Mira, Pablo usa esas palabritas, ahora y entonces, o ahora y después, ¿verdad? Ahora, él dice, vemos un reflejo en un espejo. Después, veremos cara a cara. Ahora, sabemos parte. Después,
sabremos completamente, incluso como somos totalmente conocidos. ¿Cuándo es ahora? Es ahora. La era de la iglesia, los dones actuales, entonces serán descontinuados porque son para el tiempo de ahora, fueron diseñados de esta manera por Dios, fueron planeados así, porque entendemos las cosas parcialmente, porque también el reino está aquí de una forma parcial. ¿Cuándo es después o entonces? Es después de conocer y ver a Jesús. Los dones del reino se darán, yo creo, durante el tribunal de Cristo, cuando ya estemos con Él en el cielo, después de la captura, del rapto de la iglesia. Serán dones espirituales en plenitud para operar en el reino, porque van a haber muchas responsabilidades nuevas, ¿verdad? Entonces, esto será el tiempo de madurez de la iglesia. Es así que Pablo llama un tiempo de reinar con Cristo. Estos dones futuros serán eternos y veremos e entenderemos las revelaciones profundas, como Cristo las entiende. Nuestros cuerpos estarán preparados para la eternidad y tendrán capacidades como el cuerpo resucitado de Jesús para obedecer a Cristo, para correinar con Él. Entonces tendremos pleno conocimiento, la mente de Cristo va a estar en nosotros para podermos servirle. El don del amor será un regalo eterno para capacitarnos aún más para servirle a Él y al mundo, ¿verdad? Como está en 1 Corintios 13, el amor es eterno. Desta vez vamos en la verdad a aprender cómo amar de verdad a Dios y a los demás, unos a los otros, ¿verdad? Entonces serán dones maravillosos porque finalmente seremos los hombres maduros de la palabra de Dios en Efesios. En la verdad, Pablo dice en Efesios 4, 13 y 14, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esto quiere decir que mismo ahora ya estamos caminando en dirección a esto, ¿verdad? Pero vamos a ser como maduros en toda la plenitud de la estatura de Cristo cuando estemos en estos tiempos. Los dones principales de Cristo y del Espíritu estarán disponibles en su plenitud. Los dones de su sabiduría eterna vendrán de la palabra de Dios y tendremos mucho más revelación. Vamos a entender la palabra de Dios en su plenitud. Tendremos la plenitud de la mente de Cristo para enseñar las naciones y para juzgar las naciones. Entonces estos nuevos dones serán para el uso durante el milenio, cuando estemos ahí en la presencia de Cristo en su reino, y ahí sabremos las cosas por completo, porque Él nos va a repartir con nosotros sus conocimientos. Estos dones podrán ayudarnos a cumplir los trabajos del reino de Cristo en la tierra, que como dice van a ser muy grandes, de mucha responsabilidad, y ahí estaremos calificados para correinar con Él. Pero, ¿qué estaremos haciendo en la verdad prácticamente durante este milenio? En la verdad necesitamos saber qué haremos, ¿verdad? Para comprender los dones del reino y cómo operar con ellos. Entonces me gustaría ahorita de hablar un poco más sobre los deberes, las tareas, las posiciones del reino. Habrá diferentes posiciones en la administración del reino.
todas serán distribuidas justamente a la iglesia, porque Cristo es justo, es fiel, ¿verdad? Pero no hay una lista completa en la Biblia de todos los deberes y dones para el reino de Cristo, por lo menos que yo sepa, así como hay una lista, o mejor, 3 listas sobre los dones del Espíritu Santo. Pero yo creo que podemos conocer al menos algunos de estos dones del reino cuando estudiamos algunos versos de los profetas, de Cristo y de las cartas de los apóstoles. También entonces hay como pistas sobre estos dones y tareas en algunos de los profetas y en el Nuevo Testamento también. Hay pistas en el libro de Apocalipsis. Podemos conocer algunas indicaciones ahí de lo que Jesús le dijo a Juan que escribiera a las 7 iglesias del Asia Menor. Por ejemplo, Apocalipsis 3:21 dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Eso es maravilloso. Hay ahí vencedores que van a sentar con Cristo en el trono. Es algo muy especial, va a ser un gobierno muy grande, tal vez sean parte del consejo de Cristo para este tiempo del reino. Apocalipsis 2, 26 y 27 dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Mira aquí, Dios está hablando que a estos vencedores Él va a dar autoridades sobre naciones. Vimos antes Jesús hablando en una parábola que los fieles iban a recibir autoridad sobre 10 ciudades, ¿verdad? Tal vez como un gobernador. Pero aquí ya dice sobre naciones. Es porque van a haber niveles diferentes de gobierno en este reino de Dios. Y la iglesia va a tener parte en esto. Y hay una autoridad fuerte porque aquí dice que Él las gobernará con puño de hierro. Va a ser un tiempo interesante. Apocalipsis 3:12 también nos dice: al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Aquí está diciendo que van a haber trabajadores del templo de Dios, del templo de Jesucristo, porque va a haber un palacio para él, ahí la Biblia dice, un santuario, y estos van a estar ahí como columnas. Será como un trabajo de mucha comunión, de mucha intimidad con Jesucristo. También en Apocalipsis 26 dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces ahí también habrán sacerdotes de Dios y de Cristo trabajando durante este tiempo. Seguro estarán en el santuario en Jerusalén. Amén. Como Jesucristo va a tener un santuario, ¿verdad? En Jerusalén, un templo. Yo creo que las instrucciones para este templo serán como las mismas que Dios dio a Moisés para el tabernáculo y también a David para que Salomón, su hijo, pudiese construir el templo, ¿verdad?
y estoy me refiriendo a las instrucciones para tener los levitas adorando a Dios continuamente en el tabernáculo y en el templo. Ellos construyeron los santuarios segundo el modelo del santuario del cielo, como también lo vio Juan cuando subió ahí, ¿verdad? Entonces, habrán adoradores del templo de Cristo en el templo de Cristo. Creo que las canciones eran poderosas, muy ungidas. Tal vez los ángeles se unan ahí a los cantantes. Ellos adorarán al Rey Jesús que vive en Jerusalén. Cantarán la victoria del reino de Jesús. Yo pienso que algunos de los cánticos serán como las canciones del Apocalipsis que hablan de la victoria de Jesús. Y todos sabrán las canciones por el Espíritu del Señor. Imagínate qué maravilloso, qué lindo va a ser. Entonces la Biblia enseña sobre funciones y deberes, ¿verdad? Las posiciones del gobierno, nosotros compartiremos con Cristo el gobierno de las naciones, bajo Él, claro, con la autoridad sobre ciudades, sobre naciones. Y Él va a distribuir esto en acuerdo con nuestra fidelidad ahora, con nuestra capacidad de servicio ahora, ¿verdad? Habrán jueces que estarán juzgando al mundo y también a los ángeles y las naciones, la Biblia dice. Y ellos van a hacerlo según la justicia del reino, según la palabra de Dios. Habrán maestros que enseñarán las leyes de Dios y su palabra a los nuevos pueblos de la tierra. Ellos todos tendrán que ser enseñados del Señor. Habrán evangelistas que predicarán las buenas noticias de la salvación en Cristo y sobre el reino de Cristo. Porque la gente será libre en estos tiempos de para seguir a Cristo, porque Satanás ya no estará ahí. Aleluya. Habrán trabajadores del templo, como ya vimos, trabajando en el santuario en Jerusalén, sirviendo a Jesucristo ahí. También la Biblia dice que habrán constructores y trabajadores sobre toda la tierra, renovando la tierra y construyendo nuevas casas a través de todo el mundo. Entonces, seguro van a haber muchos otros tipos de trabajos ahí. Los maestros del reino enseñarán a la palabra de Dios y las leyes del reino a las nuevas personas nacidas en la tierra y enseñarán sobre la eternidad con Dios que será próxima, ¿verdad? Después del reino. Y estarán también enseñando la palabra de Dios que viene de Jerusalén, porque Isaías 2 y 3 dice: muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces de ahí va a venir la palabra de Dios por Jesucristo y también por nosotros que vamos a estar, o los maestros que van a estar enseñando. Seguro van también a enseñar la historia de la humanidad a los pueblos de la tierra. Se les enseñará que hay un enemigo de Dios y de la humanidad que estuvo activo en la tierra durante milenios anteriores, pero que ahora está encarcelado en el abismo y al final del milenio será liberado. ¿Por qué? Porque Dios pondrá a prueba la fe y la fidelidad de todos los seres humanos que estarán habitando en la tierra por aquel tiempo. Y ellos tendrán que pasar de alguna manera por la prueba que hacemos ahora también nosotros. Excepto que ellos experimentarán el verdadero reino de justicia en operación en la tierra. Nosotros estamos experimentando una parcialidad del reino. Ellos van a estar en el reino total, ¿verdad? Y de paz y libre de Satanás. Por esto creo que va a haber una gran cosecha.
Y la Biblia dice sobre los evangelistas en Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, e informando que el reino de Cristo ha llegado. Ellos proclamarán el trabajo de Cristo en la cruz, en su primera venida, y también la victoria en su segunda venida, ¿verdad? Predicarán el evangelio del reino eterno del Dios Padre que viene a continuación. Y las personas serán salvadas por la fe en el Salvador y Rey Jesucristo. Aprenderán también la sumisión a Cristo, el Rey. Necesitarán fe y esperanza para tomar la decisión correcta, ¿verdad? Pero habrá una gran cosecha porque las condiciones favorecerán a la gente, ¿verdad? Como dice, Satanás no estará activo trabajando contra sus almas como está ahora. Él va a estar en el abismo. Ellos también tendrán el testimonio de los cristianos glorificados viviendo vidas eternas aquí en la tierra, dando el testimonio de sus vidas, ¿verdad? Entonces, quería decir que el evangelio que debemos estar predicando ahora es un evangelio de preparación para el camino del Señor. Como el Señor dice en Marcos 1, 2 y 3, sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Entonces así pasó con Juan el Bautista. Él vino antes de la primera venida de Cristo, preparando Israel, en aquel caso, para recibir a Cristo. Pero ahora nosotros, la iglesia, está siendo llamada por Dios a preparar el camino en todas las naciones y para avisar que el reino de Cristo está cerca y su segunda venida está muy cerca de nosotros. Y ustedes, ¿qué van a hacer al respecto de esto? Acerca del hecho de que Cristo regresará pronto y establecerá un reino, como les enseñé hoy. Será totalmente diferente. ¿Cuáles son los cambios que usted tendrá que hacer para ajustar tu vida a este nuevo paradigma que se iniciará? Porque tienes que hacer preparaciones. O vai seguir a vida como está. Não será possível. Porque a partir de hoje já estamos vivendo na terra as dolores de parto. E cerca vamos ser raptados. Quem vai ser raptado da terra por Cristo? Solamente os que estão seguindo a Ele. Os que estão se santificando. Recuérdate de la parábola de las 10 vírgenes. Las que no estaban preparadas no se llevaron cuando llegó el novio. Por tanto, vaya ahora mismo y consiga sus lámparas. Y vaya a comprar el aceite para ellas. Esto quiere decir, prepárate para el reino. Asegúrese de que ya nació de nuevo y ha recibido la vida eterna de Cristo Jesús. Si tú crees en el nombre de Jesucristo, tú serás salvo, dice la Biblia. Busque el reino y su justicia ahora, en su vida personal. Si hay cosas que tienen que ser arregladas, ajustadas, hágalo ya. Vive una vida justa, según la palabra de Dios. E segundo os valores e princípios do reino. Não haga nada que não seja justo. E se has hecho algo injusto com alguém, vá,
Arréglate con esta persona. Arregla la situación. Porque en el reino de Dios es así que vamos a vivir. Utilice los talentos y los dones que el Señor te ha dado para esta hora, para esta edad, esta era de la iglesia. No los ocultes, como hizo el siervo en la parábola, que lo enterró, ¿verdad? En la tierra. No, es tiempo de utilizar todo lo que Dios te ha dado. Sé fiel a Dios en todo. Y también en el uso de los dones. Y sé vigilante. Espéralo, como las 5 vírgenes prudentes. Quería desafiarles a que escriban un plan de preparación del reino para usted, para su familia, para su iglesia, y pónganlo en práctica. Yo ya estoy haciendo, yo misma, en mi vida personal. ¿Sabe? Así como aquí en Houston, cuando ven los huracanes, ¿verdad? Nosotros preparamos un plan para toda la familia se encontrar en algún lugar. Tenemos en nuestros carros ahí un Hurricane Kit, un kit de huracán. Haga lo mismo, porque la Biblia dice que nadie sabe la hora que el Señor va a regresar. Prepara un kit del reino. ¿Qué tal? ¿Le parece? Y pastores y líderes, si hay alguno de ustedes me escuchando, repensen los planes y las direcciones para sus iglesias. Tal vez algunos cambios van a ser necesarios. Jesucristo dice que Joel escribiese a las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. El tiempo es ahora para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias y para tener discernimiento de los tiempos. Por esto, quiero invitarlos a orar, a pedir que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. A orar, Maranata, ven Señor Jesús, porque es así que el Señor espera de nosotros. Entonces, quiero bendecirlos en el nombre de Jesucristo y dejarles esta palabra para que estén preparados para el reino. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo video.